Y en la lectura del cuerpo, lo que vemos, lo que usamos de intermediario, de instrumento, es el cuerpo. Es muy hermoso porque eres tú mismo mostrando tu inconsciente. Y ahí es donde entendemos y decimos, wow, mi inconsciente siempre está hablando. Hola y bienvenido a Psicología Espiritual. Yo soy Damián Orbañanos y aquí encontrarás respuestas a distintas preguntas que me hace mi audiencia en redes, así como investigación un poco más profunda sobre temas que surgen en la consulta. Si quieres tener la experiencia completa, ve a mi canal de YouTube y si quieres agendar sesión, ve a mi sitio web www.damian.mx. Estaba haciendo una presentación para el grupo, la inmersión de heridas en virtudes, en donde estoy hablando de las necesidades emocionales, psicológicas, biológicas, emocionales, que todos tenemos, y las etapas de desarrollo que estudiamos en psicología del desarrollo, desde un poco antes de nacer hasta los 6 o 7 años, son como las necesidades de la infancia, y cómo en esas etapas, distintas etapas que pues se pueden clasificar de cualquier forma arbitrariamente, en realidad, porque es un continuo, ¿no? Pero si podemos, por ejemplo, dividirlo en 6 etapas o en 5 etapas, depende, encontramos que hay ciertas necesidades psicológicas, emocionales, biológicas, que tienen una ventana de tiempo biológicamente. No, un bebé recién nacido tiene una necesidad de ser protegido, no tiene ningún tipo de autonomía. eh, y durante los primeros meses de vida, el primer año, necesita que lo cuiden y lo protejan. Y después de eso ya el cerebro se desarrolla, el bebé empieza a interactuar con su mundo. Y si se llenó la necesidad de protección, su experiencia cambia totalmente. Ya no es que necesita que lo protejan, porque ya tiene eso dado, ya se habituó, ya se acostumbró. Pero entonces su necesidad ahora es, quiero ver todo, quiero probar, quiero chupar, quiero todo explorar. Y su necesidad apremiante de explorar el universo se vuelve su principal necesidad. Y ahí está acoplada una profunda necesidad emocional de ser visto, de ser escuchado, de sentir emociones, de ver a otros, de sentirse como que se le pone atención. Y es curioso porque no hay un pensamiento racional de quiero que mi mamá me vea o mi papá me vea ¿no? O siento que no, siento que estoy ignorado, pero no porque no haya una palabra o una frase lógica, racional, no tenemos la experiencia emocional que asociamos a eso. El bebé de brazos se siente ignorado, se siente desolado, se siente una profunda soledad y desolación, y ay, cuando no lo cargan, ¿no? Y el problema es que pasa el tiempo rapidísimo, o sea, y cuando te das cuenta, como papá, ya, tu bebé ya creció, y ya empezó a hablar y ya empezó a generar palabras, y su necesidad vuelve a cambiar. Ahora su necesidad es hablar, o escúchame, ¿no? ¿Cuántas veces no te ha pasado que estás en una fila, en un lado, en un lugar, en un súper, o sea, y ves un bebé, un niñito así jaloneando a su mamá o su papá, papá, hazme caso, papá, y el papá está puta, en el cajero o en el no sé qué pagando, o en no sé cuál, y no puede hacerle caso, ¿no? Porque no quiera ni no lo ame, ¿no? Pero el niño está así de, "Ah", o sea, no me amas, ¿no? Yo eso lo veo muy seguido. Me da mucha risa y a la vez tristeza porque no hay escapatoria. Como papá, pues ni modo. Y como niño, pues ni modo, te vas a traumar, pero es como, ¿no? Y con el tiempo, un poco pasa el tiempo y entonces el niño crece más y se vuelve más importante, ya no nada más que lo escuchen lo que está sintiendo, sino lo que está pensando, lo que está diciendo, ¿no? Ves a los niños de 4 años, 4, 5, 6, llegar con un adulto con un nivel de solemnidad y seriedad no así profunda de mamá, papá. O sea, y normalmente es con un mamá o papá, ¿no? Oye, es que necesito decirte algo muy importante, como una especie de secreto que se dieron cuenta, una verdad así profunda de, oye, me doy cuenta que la gente se muere, ¿no? O hay pobres, o no sé, ¿no? O alguien lastimó, hirió a otra persona y yo lo vi, me di cuenta, y es como, esto está pasando en el mundo, ¿no? Y es muy importante como padre en ese momento
ponerte al nivel, literalmente de agacharte, o sea, como, a ver, y darle toda tu atención, como de, wow, o sea, sí. Em, Porque si no, el niño se va a sentir ignorado, ¿no? Y así hay muchas, ¿no? Hay distintas variaciones. No sé, necesitamos sentir vistos, amados, escuchados. Y lo que es bien interesante es que estas necesidades corresponden exactamente con las heridas emocionales, que ahora ya se normalizaron, ya son parte de la cultura general, ya todo el mundo habla de sus heridas. Hace 5 años no pasaba, ya hace 10 años menos. Y lo que todavía no pasa en la cultura es que las heridas generan patrones de defensa emocional. Y esos patrones de defensa emocional son patrones de tensiones crónicas en todo el cuerpo y en toda la fascia y en toda la musculatura y en todo el sistema de ligamentos y de metabolismo que generan un tipo específico, una tipología de cuerpo. Entonces, hay distintos cuerpos que se asocian más o menos con distintas heridas. Y lo que sucede es que todos los humanos tenemos todas las necesidades y todos tuvimos todas las necesidades satisfechas a mayor o menor em, capacidad, dependiendo de nuestra propia experiencia interna. Entonces, a lo mejor tú tienes más herida de rechazo y otra persona tiene más herida de abandono y otra persona tiene más herida de humillación, etcétera. Y eso va a generar un tipo de cuerpo específico, único. Por eso no son como tan exactos las tipologías, porque cada uno somos una combinación de distintos. Es como un poco la ancestría genética, pues hay muchas mezclas, pero sí que hay elementos que puedes detectar claramente de una herida y de otra y de otra y de otra. Y si hay personas que si le rascas en su psicología vas a notar que tuvieron una gran carencia emocional en una etapa específica y se les creó más claramente. Y lo que implica es que tuvo mucho trauma en esa etapa y generó esa herida, ¿no? Hay un modelo de 5 heridas, hay un modelo de 6 heridas, porque básicamente una de las necesidades psicobiológicas se puede dar de dos maneras. Culturalmente, tradicionalmente, tiene que ver con la identidad de género, se da más en mujeres de una manera y en hombres de otra manera. Entonces, hay una de las heridas que en realidad son dos. Así hay modelos más en Latinoamérica y en países más machistas, hablaríamos más de 6 heridas, y en países más, podríamos decir, europeos, no tan machistas, tan abiertamente machistas, que más bien hablamos de 5 heridas. Esto es muy interesante, y ahí ya entra más la antropología cultural, la psicología antropológica, la psicología social, pero al final del día lo que estamos viendo son los tipos de cuerpo que tienen que ver con las heridas. Y algo que me da mucha curiosidad es que en mi audiencia en general hay como muchísimo rechazo cuando menciono que tu tipo de cuerpo afecta a tus emociones o que tu herida va a afectar tu tipo de cuerpo. Y todo el mundo salta y dice, ¿qué tiene que ver mi cuerpo con mi psicología, ¿no? Y pues tiene todo que ver. O sea, tu cuerpo es tu mapa de tus heridas, ¿no? Claro que puedes trabajar tu cuerpo, claro que puedes cambiar tu cuerpo, moldear tu cuerpo con alimentación, con ejercicio, con deporte, em, con operaciones, con cirugías, o sea, ¿no? Obviamente, ¿no? Todo eso cambia tu tipología y curiosamente, al cambiar tu tipología, cambia tu personalidad. Eh, o sea, un flujo doble de dos vías. Si yo cambio mi cuerpo, mi personalidad cambia. Si yo cambio mi personalidad, mi cuerpo cambia. Em, te voy a hablar de las heridas, un poco, y de los tipos de cuerpo un poquito. Eh, la primera herida conocida como rechazo se da al nacimiento, alrededor del nacimiento, y tiene que ver con la necesidad de sentirse seguro.
y genera un tipo de cuerpo que le llamamos un tipo de cuerpo huidizo. El nombre original de este tipo de cuerpo era esquizoide, de esquizofrenia, pero bueno, cambian los tiempos y ya no se usa, está en desuso ese término, se usa huidizo, alguien que está huyendo. Y son normalmente personas muy delgadas, con cuerpos tienen una tendencia a ser flacos, largos, cuellos largos, gente inteligente, creativa, imaginativa, viven mucho en su mente, se fugan, no están tan fácil en el cuerpo, ¿no? Em, y aquí hay dos tipos, hay uno que es más como corrioso y otro que es un poquito más carnosito. Em, Depende, ¿no? Eh, el segundo cuerpo, que tiene que ver con la herida de abandono, con la segunda necesidad, con la necesidad de nutrición y de atención, le llamamos el cuerpo, tradicionalmente se le llamaba oral, por la etapa oral freudiana, y ahora uno de los nombres es el cuerpo necesitado o el cuerpo que se funde con el otro. Y por lo general son gente como más llenita, más bonitos, atractivos, con ciertas características. Em, Son personas agradables, atractivas, pero hay una sensación como que no tienen mucha fuerza, como que les falta energía, como que no podrían correr un maratón, digamos. La tercera necesidad es la necesidad de expresar emociones y de ser escuchados, de expresarnos libremente, y tiene que ver con la herida, aquí hay dos, la herida de traición y de manipulación, que en realidad son dos formas de la misma. Y aquí encontramos muy común en culturas latinas, mujeres tradicionalmente con caderas muy grandes y piernas muy anchas y torso muy pequeño y muy poco busto, como una especie de carga en la parte inferior. De hecho, otro de los nombres a la herida de traición se le conoce como el cuerpo cargado hacia abajo. Y en los hombres es muy común encontrar hombres grandes de pecho, tronco ancho, brazos más grandes y piernas delgadas, incluso flacas, como un triángulo isósceles con la punta hacia abajo. Y ya esta es la herida de manipulación y el nombre tradicional era cargado hacia arriba. Em, y curiosamente es como en las mujeres tradicionalmente se iba para abajo la carga y en los hombres para arriba la carga, ¿no? Y aparente como que en la parte subdesarrollada falta energía, falta desarrollo, es más infantil. Y cambio en la parte súper desarrollada hay más carga, hay más fuerza. En el caso de los hombres suele haber más Y en el musculatura. caso de las mujeres suele haber más como, como sensualidad, como más carnosidad, digamos. Esto se daba más en Latinas, latinoamericanas, machistas, católicas, culpígenas, ¿no? Donde suele haber más manipulación por parte de la madre normalmente y traición o abandono por parte del padre. Aunque todo esto está cambiando. Y con la cirugía estética, sobre todo en las mujeres, en el pecho, pues es difícil ya reconocer esta herida tan así. Pero normalmente, si tú ves un cuerpo que piensas que puede ser cargado abajo, puedes descubrir y preguntando vas a encontrar, en mi experiencia profesional, la mayoría de las veces las mujeres han tenido cirugía de implantes en los senos. Entonces, hace sentido la herida con eso, ¿no? Em, Aunque curiosamente en los últimos 10 años ya la cultura se está globalizando y ya no está tan claro esto a nivel como antes era más a nivel regional, cultural, era más así y ahora ya no se ve tanto. Em, la siguiente herida es la herida de humillación y la necesidad en la humillación es la necesidad de de expresar puntos de vista, de empezar a tener voluntad, libertad de expresar, de decir lo que es importante para el niño, para la niña, de tener cierta como libertad de su persona, de querer cosas distintas, de tener autoafirmación.
y tener esa libertad de decir, de que los padres le digan, tú puedes querer lo que quieras, decir lo que quieras, pensar lo que quieras, puedes pensar cosas diferentes a nosotros. Y es importante lo que pienses, te tomamos en cuenta. La herida se vuelve, no puedes hablar, no sirvo para nada, no valgo, no soy visto, soy estorbo. Y no solo eso, sino tengo que ser como me dicen, hacer lo que me dicen, hablar como me dicen, vestirme como me dicen, eh, y callarme y no hacer ruido. Y entonces se vuelve como una especie de humillación, ¿no? En casos más graves, el niño es humillado, ¿no? Tú cállate, tú no sabes nada, tú eres un inútil, tú eres un imbécil, bla, 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 ¿no? Y este cuerpo se ve curiosamente como si lo apachurraras de todos lados, se lo aplastaras, se hace más como, se enjuta. Suelen ser personas no tan altas, cuellos anchos, brazos anchos, piernas anchas, como que no pueden, no tienen espacio. Como una planta cuando la, la contienes, pues crece todo así, ¿no? Em, y finalmente la herida de injusticia, yo le llamo herida de injusticia, el cuerpo se le llama el cuerpo rígido. eh, es como la herida de aislamiento también. Y esto es interesante porque es la última herida y la necesidad en esta etapa es necesidad de independencia. Es cuando los niños, como a los 6 años, 5, a veces antes, etcétera, dicen, mira mamá o mira papá, qué rápido puedo correr, pero veme correr. Yo lo hago solo, pero tú me tienes que ver. O mira cómo me he visto solo, pero mírame. O voy a hacer algo muy peligroso, pero quiero que me veas, pero no de tan cerca, pero ahí tienes que estar. Y entonces los niños empiezan a explorar fronteras de cosas, de poder hacer cosas solos, de autonomía, de privacidad. Y la idea es que se sientan contenidos en ese espacio. Eh, y a veces la herida es cuando sienten que tienen que hacer, eh, que si se entregan y aman, los lastiman o los abandonan o los traicionan o los mienten o los manipulan. Y entonces se cierra el corazón y se genera un cuerpo rígido, donde el niño dice, yo estoy bien conmigo y aquí me quedo conmigo. Y entonces hay como un aislamiento, es como una herida de aislamiento. Em, Curiosamente, estos cuerpos son los más armónicos de todos, porque son los que han sobrevivido hasta esta etapa, más o menos sanamente, y suelen ser cuerpos que hoy en día en nuestra cultura vemos como los cuerpos más atractivos. Es como el modelo de cuerpo, el rol de belleza es más bien este cuerpo. Son cuerpos más armónicos, más bien estructurados, ágiles, hábiles, con capacidad, pero internamente hay una incapacidad de entregarse al amor y a la vida. Lo que es muy interesante es que haciendo un proceso de ir repasando las etapas, reviviendo las etapas, a través de resignificación, recapitulación, de ir sintiendo distintas áreas del cuerpo, lugares de tensión, se llaman cinturones de tensión, de ir trabajando las distintas heridas de distintas formas. Puede ser con cualquier tipo de psicoterapia, o constelaciones familiares, o terapia gestal, o terapia incluso corporal directamente, o masaje profundo. Se van despertando heridas, despertando memorias. Y si nos damos permiso de sentirlas y de revivirlas desde un espacio que se siga sintiendo seguro, esto es muy, muy importante en terapia. Si lo hacemos de esta manera, el material emocional doloroso inconsciente se, se desvanece, se integra en nosotros, la herida desaparece, los patrones de conducta tóxicos asociados desaparecen, los mecanismos de defensa y todas las ganancias secundarias que nos llevaban a mucha toxicidad y creencias limitantes desaparecen. ¿Y qué tenemos? Más libertad, mejor flujo, más energía sexual, más inteligencia, más empatía. O sea, nos volvemos más amorosos, más virtuosos. Por eso a este proceso le llamo transformar las heridas en virtudes. Normalmente lo que veo en la consulta es gente que llega con una crisis
con una herida activa y "Ay, estoy teniendo un problema porque ya me di cuenta que siempre caigo en la misma situación, bla, 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 y ya la herida está activa. Entonces ahí lo que hay que hacer es como contener el espacio, ayudar a la persona a que ya no repita el mismo patrón en ese momento, a que ponga límites, a que no se esté seguro. Y ya que se siente seguro, es revivir un poco esa herida de una manera que la persona se sienta cómoda haciéndolo. Eh, y entonces aparecen un montón de memorias y un montón de las causas de por qué repito el patrón tóxico, para ver qué, para acordarme de qué patrón, de qué herida. Y al sentir la herida y vivir la herida y tocar todo el dolor y sacar, vivir y llorar y gritar y sentir el dolor, em, se libera el contenido, se limpia la necesidad. Y entonces, debajo de ahí encontramos la necesidad y la persona un día va a decir, es que yo solo quiero que me amen, o yo quiero que me vean, o yo quiero que me quieran, o quiero que me escuchen, o no me siento escuchado, o no valgo. Y ahí ya no está, ya no hay herida, ahí ya hay una necesidad emocional, hay una necesidad psicológica na- honesta, sana, natural, válida. Y tocamos y decimos, es que no sentí que me querían, o yo sentí que me abandonaron, o lo que sea. Sentí que no me veía mi mamá y mi papá, aunque estaban ahí. Y eso duele. Eh, es la principal resistencia a la terapia. Nadie queremos que nos duela, ¿no? Pero si te das permiso en una sesión de terapia contenida, del dolor llegas a la necesidad y entonces pasa algo hermoso. Uno, como adulto, tú te puedes dar eso, te puedes nutrir ese y decir, oye, yo necesito ser amado, pues yo me voy a amar. Y entonces empiezas a hacer cosas, ya no de autosabotaje y de procrastinación y de autocastigo, sino empiezas a hacer cosas de autoamor por ti. Y también, tal vez más importante, empiezas a poder pedir lo que necesitas en realidad y dejas de ponerle expectativas a tu pareja y dejas de jugar el juego de las relaciones tratando de que te den algo que ni tú sabes y que nunca va a funcionar. Entonces te vuelves mejor pareja, te vuelves mejor persona, más claro, expresas más tus necesidades, más amoroso contigo mismo. Y entonces tu vida empieza a mejorar en un círculo virtuoso, ¿no? Lo que es bien bonito es que este proceso sucede aunque la persona pues, no tenga idea, solo viniendo a terapia y expresando sus problemas y sus necesidades y llorando y sintiendo y viviendo y pum, pum, va cambiando, va cambiando, va cambiando. Y a mí, pues en mi experiencia de los últimos 12 15 años en terapia, siempre me ha pasado que cuando encontramos una herida y una necesidad y la persona la sana, su cuerpo cambia y su herida siempre es atinada al tipo de cuerpo, a la herida y a la necesidad. O sea, no me ha pasado ver a alguien que su herida y su cuerpo no estén perfectamente alineados con esa necesidad. Em, es bellísimo porque es un modelo de trabajo terapéutico con el que me siento muy confiado porque se ha ido como reafirmando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez en el tiempo, ¿no? Em, a excepción tal vez de personas con alto grado de esquizofrenia o de disociación, en donde no es tan claro a primera vista, pero eso, bueno, eso ya son otros casos más graves, ¿no? Las excepciones pueden ser gente, por ejemplo, que hace mucho trabajo con su cuerpo, mucho gimnasio, mucho yoga, mucha danza, em, fisicoculturismo, o tiene muchas cirugías. Entonces no se ve tan fácil. Y no es tan fácil, de hecho, entrar a trabajar con las emociones porque hay eh, una barrera. Pero me refiero a gente muy con un cuerpo, no, o sea, no sé, alguien que es hiper mega musculoso así, o una persona muy clavada en una práctica yógica o de danza. Eh, no se ve tan claro el cuerpo, pero si le escarbas un poco en las sesiones, en la terapia, y si sobre todo si la persona quiere entrar a ese nivel, lo encuentras siempre.
Este tipo de psicoterapia se llama psicoterapia corporal. También se ha llamado terapia vegetativa o vegetoterapia. Em, También se llamó bioenergética. Ha tenido muchos nombres. Hoy en día se le llama más terapia somática, pero la terapia somática tiene muchos niveles. Y a este nivel de profundidad yo no veo que mucha gente llegue. Yo lo conozco como terapia psicocorporal o psicoterapia corporal. Eh, La herramienta principal en las distintas escuelas de psicoterapia corporal, que son escuelas que tendrán como unos 35 años más o menos, hay varias, 3 o 4. La herramienta principal es la lectura corporal. ¿Qué es la lectura corporal? Es aprender a ver la herida en el cuerpo. Es aprender las tipologías, cómo se ve un cuerpo huidizo, un cuerpo oral, un cuerpo humillado, traicionado, etcétera. Cómo se ven, cómo son sus patrones energéticos, emocionales, musculares, esqueléticos, cómo se paran, cómo se mueven, cómo caminan, cómo ven, em, cómo se expresan, cómo son sus patrones de conducta de relación, sus patrones tóxicos de relación, sanos de relación, etcétera, etcétera. O sea, es una especie de análisis, de diagnóstico psicológico, emocional, vincular, relacional, familiar y físico. Entonces, lo que hacemos en las sesiones de lectura es literalmente leer el cuerpo de la persona. Se le pide a la persona que se pare delante y se ve su cuerpo, se ve cómo se para, cómo camina, cómo se mueve, cómo está organizado su cuerpo. Tradicionalmente, originalmente, en las escuelas pues más antiguas, y como yo me formé, es totalmente desnudo, sin ropa, absolutamente nada de ropa, te paras enfrente del grupo em, y te ven todos. Y el facilitador o el terapeuta o el guía, o en este caso mi maestro, pues te va haciendo ciertas preguntas y te dice, a ver, camina para acá, para allá, para adelante, para atrás, cómo te sientes, y va describiendo distintos rasgos de tu cuerpo. Es una experiencia bien poderosa porque es literalmente como estar desnudo psicológicamente y emocionalmente, ¿no? Y se pueden ver etapas de desarrollo, se pueden ver heridas y se lee todo. Es como una lectura un poco mágica en ese sentido, porque cualquier cosa tiene significado simbólico, un tatuaje, una cicatriz, etcétera. O sea, todo se integra dentro de la lectura. Em, Cómo se presenta la persona, etcétera, ¿no? Su actitud, ¿no? Si te ves, si no te ve, hacia dónde ves, todo tiene que ver. Em, Ahora, últimamente, con los últimos años, sobre todo en Zoom, si hago lecturas, no le pido a la persona que se quite la ropa del todo. Normalmente lo hago en ropa interior o en traje de baño. Eh, en realidad, a mí no me importa qué tanta o qué tan poca ropa la persona tenga. Entre menos ropa es más fácil ver y le puedo decir más cosas profundas. Entonces, en realidad es hasta donde la persona se sienta cómoda. Em, Obviamente, si se hace en presencial, pues es ahí, uno a uno. Si se hace a distancia, en Zoom, obviamente no se graba ni nada. De hecho, le digo normalmente a la persona que ellas tomen el control de la sesión, que ellos graben, o sea, ellos empiecen la sesión desde su Zoom. eh, y bueno, es pero por lo general, cuando se da la lectura, pues hay cierta confianza, ya me siguen de alguna manera o han hecho algunas sesiones y nunca he tenido problema ni nada, ni nunca he tenido una persona que se siente incómoda, ¿no? En la lectura, al contrario, es un nivel de comodidad, de intimidad, de terapéutica bastante eh, especial. Em, Y es como, digamos, tal vez algo muy similar a una lectura astrológica detalladísima o a una lectura de distintos exámenes, baterías psicológicas muy detalladas, test de personalidad, digamos, que llenaras muchos, muchos, muchos y al final te dan un diagnóstico muy completo de tu personalidad, algo así, o un diagnóstico sí, pues de toda tu historia familiar, ¿no? Patrones de conducta familiares. Y con la lectura lo que se ve básicamente son tus necesidades emocionales. Cómo se satisfacieron o no se satisfacieron tus necesidades básicas, ¿no? Que son las necesidades que dan lugar a las heridas, ¿no?
necesidad de sobrevivencia, de nutrición, de expresión emocional, de expresión verbal, necesidad como de autonomía y necesidad de libertad y de independencia. Y son las 6 heridas y son los 6 cuerpos, ¿no? Eh, Haciendo un estudio como comparativo entre el tipo de cuerpo, la astrología también la utilizo, el tipo de cuerpo, la astrología y obviamente la historia familiar. Le hago al paciente una historia clínica, ¿no? ¿Cómo es tu familia? ¿Tienes hermanos? ¿No tienes hermanos? ¿Dónde creciste? Nivel social, económico, cultural, etcétera, ¿no? ¿Viviste guerras o no? En fin, todo. Todo, entre más información en la psicología clínica, entre más información puedas tener, es mejor. Entonces, utilizo el lenguaje del cuerpo como otra fuente muy profunda de medición, de diagnóstico. Últimamente lo que hago es una lectura corporal y la complemento mucho con una lectura astrológica de la carta natal de la persona y a veces con una lectura de tarot, también, no siempre, eh, y a veces con una interpretación de sueños, también, no siempre. em, y siempre va acompañada de información que la persona da, ¿no? O sea, la persona va relatando, va contando su historia, va platicando y en la lectura corporal se van guiando las preguntas a distintos aspectos, pues que me llamen más la atención de un cuerpo. Cuando tú ves un cuerpo, lo, lo que es muy interesante es que va a haber algo que te llame la atención de ese cuerpo. Siempre va a haber un elemento, algo que digas, ay, esto me llama la atención de esta persona. Y es tan rápido que normalmente no nos damos cuenta. O sea, lo damos por hecho. Y eso tiende a la lectura corporal a ser la llave a la lectura. Eh, es muy interesante ver cuerpos desnudos. Es muy interesante también convivir sin ropa en un lugar con personas. Em, si nunca has tenido la oportunidad de ir a una playa nudista, es muy interesante porque normalmente llegas a la playa nudista y nadie te ve los genitales y nadie está en una actitud sexual. Si es una playa nudista mixta, ¿no? De hombres y mujeres. Todo el mundo está en la playa, normal, natural, solo que sin ropa. Y hay un nivel de cercanía y de libertad y de tranquilidad y de sobre todo de seguridad muy, muy interesante. Que todo el mundo está ahí y nadie tiene nada que ocultar. Es muy interesante y no hay esta como morbosidad de, ay, mira los genitales, ¿no? O sea, no ves gente con erecciones o sea, em, en los últimos años, tristemente, ya ves un poco más de personas que van a las playas nudistas con otras intenciones, pero no es tan común. Em, y también hay playas nudistas en donde se practica más como voyeurismo, prácticas sexuales públicas, que también pasa, ¿no? Pero son ciertos lugares como muy que todo el mundo sabe, ¿no? De, ay, en esa playa la gente va y tiene sexo, cosas así, ¿no? Y digo lo de la playa porque es muy bonito la sensación de no tener nada que ocultar, de poder ver el cuerpo. Y hay una belleza innata en los cuerpos, en cualquier cuerpo, en todos los cuerpos. No tienen que ser cuerpos estéticamente atractivos según la cultura. Todos los cuerpos tienen algo que dices, y sabes cómo hay cierta dignidad y belleza, ¿no? A mí me criaron en una cultura europea, mi familia, mis abuelos eran de España, no eran mexicanos, y llegaron en la guerra. Y en mi casa la desnudez era natural. Cuando yo me fui a vivir a Europa en mis 20 me di cuenta que en Europa la gente está más desnuda que en América. Están más acostumbrados a ver ese desnudos, a no estar con ropa. En las playas todas las mujeres están sin top y nadie ve. Y entendí y dije, ah, esta es la cultura. Pero también eso me dio una cierta el entendimiento del cuerpo que no hay nada que ocultar, no hay nada de malo, no hay nada de culpígeno. Em, y cuando haces una lectura corporal grupal o cuando estás en un grupo y te permites exponerte,
es muy interesante porque se da un nivel, te digo, de seguridad muy interesante. Y lo que he visto últimamente que está muy de moda son grupos de mujeres o grupos de hombres, en donde van las mujeres y solo mujeres, o hombres y solo hombres, y ahí se dejan expresar y se desnudan y se dejan ser. Pero yo digo, bueno, a ver, si al final lo que quieren es relacionarse con el otro género, o sea, como que van las mujeres a retiros de mujeres para vivir su feminidad, para poder tener novios o novias, y los hombres igual, para poder sanar. Entonces ahí es cuando no me hace tanto sentido esto de segregar los sexos, ¿no? Es como los niños que solo juegan con niños o las niñas que solo juegan con las niñas chiquitas. Digo, hay algo muy sano de tener un retiro, un intercambio íntimo mixto. Yo abogo porque las mujeres que hacen círculos de mujeres y los hombres que hacen círculos de hombres se atrevan, se abran a hacer procesos mixtos. Es muy enriquecedor. No que no sea necesario un espacio solo de hombres o un espacio solo de mujeres, pero siento que últimamente se está dando como en exceso, o por lo menos ese es mi algoritmo, ¿no? Eso es lo que a mí me llega en redes. Algo muy hermoso de la lectura corporal es que la lectura astrológica, la lectura de cara, la lectura de mano, la lectura de cartas, la lectura de todas estas cosas, estamos usando un intermediario, un algo, o cálculos matemáticos, o planetas, o símbolos para ver al inconsciente. Y en la lectura del cuerpo, lo que vemos, lo que usamos de intermediario, de instrumento, es el cuerpo. Es muy hermoso porque eres tú mismo mostrando tu inconsciente. Y ahí es donde entendemos y decimos, wow, mi inconsciente siempre está hablando. Las enfermedades, los procesos psicosomáticos, los accidentes, las cicatrices, los lunares, todo esto es el cuerpo, es el inconsciente tratando de expresarse, de hablar. Y cuando encuentras a una persona que puede hacer una lectura corporal bien y literalmente entender el contenido, es como que encuentras a alguien que puede tomar un libro y leer y sacar el significado de eso. Entonces, yo creo que como psicólogo y como psicoterapeuta, sobre todo, tener esta herramienta de la lectura corporal es fundamental y es fantástica porque siempre en cada sesión vas a ver a la persona. Siempre la persona llega, ¿no? La ves en la cámara o entra y la ves, le das la mano, ¿sabes? Y empiezas pues de entrada a leer el cuerpo. Hace poco tuve una paciente que tuvo un cambio físico muy fuerte, muy notorio en ella, para ella. Eh, Ahora, ella come muy bien y hace ejercicio, ¿no? Pero tuvo un cambio que ella notó que venía de el proceso psicoterapéutico. Tuvimos un proceso como de 6 meses, a lo largo como de un año, con sus descansos así. Y ella me dijo, wow, es que me cambió mi cuerpo, cambió mi manera de existir en mi cuerpo y de habitarme en mi cuerpo y de vivir mi sexualidad en mi cuerpo y de cómo mi cuerpo se mueve y se ve, ¿no? Y eso lo hemos visto muchas veces. Yo en mí personalmente también lo viví cuando hice un proceso de terapia más profundo y así. La diferencia entre la lectura corporal de las heridas y de la personalidad y lo que conocemos como lenguaje corporal es que el lenguaje corporal, por ejemplo, cruzarme de brazos o rascarme o tocarme o labio o la mirada, todas estas cosas hablan, son verdaderas absolutamente, pero hablan de lo que está pasando en mí en ese momento. Cómo estoy reaccionando a una situación, si estoy diciendo la verdad, si me estoy acordando, si siento desprecio, si siento envidia, si siento deseo, si estoy diciendo honesto, etcétera, ¿no? Y lo que aprendemos a ver son pequeñas microexpresiones, pequeñas señales, posturas, em, para ver si la persona está siendo honesta o no siendo honesta o qué está sintiendo en ese momento, en base a lo que le estás preguntando o de lo que estás hablando. Pero la lectura corporal va hacia el pasado, va hacia las heridas del cuerpo en la infancia.
Y no es cómo me paro en un momento y sino es cómo me paro siempre, cómo es mi postura siempre, ¿no? O sea, si tú me ves, yo no soy una persona gorda, por ejemplo. No me ves y dices, Damián es gordo, es gordito. No, no soy gordito. No es mi estructura fisiológica, no es mi metabolismo. Y la gente dice, es la genética. Pues claro, es la genética, pero no solo la genética. También la psicología, también las emociones, ¿no? No dirías, Damián es flaco, flaco tampoco, ¿no? Y alguien que tenga problemas de tiroides dice, es que yo soy muy flaco porque tengo problemas de tiroides. Sí, pero hay flacos y flacos. Hay un componente psicológico. Entonces, em, la constitución corporal, más lo genético, más la alimentación, más el estilo de vida producen un cuerpo. Pero no podemos desquitar la parte emocional, psicológica, porque está la parte genética y de estilo de vida. O sea, es como, o sea, una cosa no desprueba, no desprueba o desconfirma la otra, ¿no? Eh, y lo que es muy claro es que ves las heridas y ves el reflejo en el tipo de cuerpo. Y siempre, en mi experiencia, siempre es así. O sea, se ha confirmado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Em, la idea del lenguaje corporal es importante, pero no, o sea, las heridas es como el lenguaje corporal de nuestro pasado, de nuestra memoria. Y el cuerpo lo está gritando, lo está tratando de decir todo el tiempo. ¿Por qué? Porque son heridas que quedaron ahí que hay que sanar. ¿Cómo se sanan? Volviendo a sentir el dolor y la emoción negativa relacionada en un ambiente ahora protegido. ¿Sí? Cuando en la infancia yo viví sentirme no visto por mis padres y tuve miedo de que algo me pasara, y algo me pasó porque sufrí abuso, y entonces desde ahí tuve terror. Ahora como adulto puedo, en una sesión de terapia con una persona que yo confío y le pago dinero, volver a vivir esa memoria hasta cierto punto, pero sintiéndome seguro de esto. Y esa es la diferencia, porque ahora me puedo relajar suficiente mi sistema nervioso y mi conciencia y mi energía para que la memoria se, se disuelva, literalmente se disuelve en mí. Lo que comúnmente decimos soltar un problema, ya no quiero cargar esta memoria y la tratas de empujar o de... "Ugh", y lo que tienes que hacer es justamente lo opuesto, tienes que aflojar, relajar, vivir eso, sentirlo. Te va a doler horrible, vas a llorar o lo que sea, lo aceptas, pero se pasa. Y llega un momento en que se pasa. En vez de que lo sueltes y se vaya, lo sueltas y viene. Y es curioso porque se vive como una experiencia literalmente como orgásmica, pero puede ser un orgasmo de dolor o de terror o de miedo o de odio o de tristeza o de desolación o de impotencia, pero es tanto, tanto que te llena. Y hay un punto en donde se siente orgásmico. No, no digo rico ni placentero, se siente demasiado. Y ese momento produce una liberación espontánea emocional de todo tu sistema nervioso, como que se hace reset. Literal es como ponerle reset al sistema y regresas a tu identidad, pero ya no tienes el trauma y ya no tienes la herida. Ujú. De hecho, quien desarrolló por primera vez la terapia psicocorporal se llamaba Wilhelm Reich. Y él, a lo que logró llegar es a lo que llamó el reflejo del orgasmo, que es una experiencia corporal en donde la gente, después de tener estas experiencias de catarsis y de terapia profunda, quedan como con unos temblores así como espontáneos después de la terapia. ¿No? Unas vibraciones así, respiración así, que es como te quedas después de tener un buen orgasmo sexualmente, como, sí, o después de echarte una buena llorada, ¿no? Es como,
ese como pequeña ondulación, como un reflejo de un orgasmo, y así le llamó. Y a la energía de vida, a la pulsión de vida que encontró que se libera, él le llamó orgón. Ujú. Por orgasmo y por orgánico. Este juego de palabras. Él no sabía, porque no había culturalmente esta información, que esa energía que él descubrió se llama prana, chi, manas, es lo mismo, exactamente, no hay diferencia. Y los chinos llevaban trabajándola y cultivándola de su manera, a su manera, por 5.000 años, y los indios por 7.000 años, y otros, los egipcios y los otros por 10.000, etcétera. Entonces es precioso porque empiezas a decir, ok, la psicología corporal es un proceso espiritual y puede ayudarse de técnicas espirituales, y la espiritualidad puede y debería de ayudarse de procesos psicológicos. Porque hoy vemos a muchísimas personas en psicoterapia llegar a un punto en donde dicen, bueno, ¿y ahora qué? Lo que tocaría sería ya una exploración transpersonal, espiritual, social, que no hay en la academia científica, porque la espiritualidad es mal vista. Y vemos a muchas personas espiritualmente con muchísimos venenos de ego, de soberbia, de abuso, porque les falta terapia. Entonces, si combinamos estas dos cosas, empezamos a tener personas más sanas, o por lo menos esa es esa es la hipótesis de mi maestro, que a mí me encanta y la tengo en la copia, o sea, sigo esa escuela, ¿no? Un modelo integral de psicología y espiritualidad, o espiritualidad y psicoterapia, ¿no? Entonces, si quieres hacer una lectura corporal, puedes agendar una. Por aquí va a haber un link en algún lado. Em, Puedes hacer una sesión de lectura. Si quieres estudiar más acerca de todo este material, de las heridas la relación con la espiritualidad, puedes tomar mi inmersión de heridas, o tomar el trabajo que hago con sueños, porque siempre todo lo vamos combinando con las heridas. Y si quieres tener acceso al material, a todo mi material online, a todos mis cursos en un solo lugar, por una fracción del valor, por una pequeña fracción de lo que costaría todos los cursos, te invito a mi membresía, que además tiene material y contenido que estoy actualizando todo el tiempo en Telegram, específico y exclusivo para la gente de la membresía. También lo puedes encontrar probablemente acá abajo en algún lado.